El auditorio respiraba espera cuando falló la pantalla y el murmullo se volvió filo. Lucía Martín sostuvo el mando como si pesara una vida. Sergio Vidal dijo: «Si no puedes con eso, no podrás con nada». Unas risas picaron como sal. Beatriz Roldán alzó el móvil. Y el clic fue sentencia. Carmen Reyes no parpadeó. Parecía medir el latido de la sala. Lucía tragó, y su voz interna se desangró. «No puedo, no puedo, no puedo». Sergio dijo: «Nunca lo lograrás», con sonrisa de mármol. Iván Campos dio un paso, pero el suelo fue imán. Lucía no huyó. Plantó los pies como una puerta que decide cerrarse al viento. La noche abrió ventanas azules y las notificaciones ardieron como luciérnagas crueles. Lucía Martín dejó el portátil en silencio. Beatriz Roldán escribió: «Solo es broma», y la broma mordió más que una crítica. Sergio Vidal añadió un emoji que pesó como un sello. La voz interna repitió un latido torcido. Iván Campos redactó: «¿Estás bien?», y no lo envió. La ciudad llovió leve, como si lavara una pantalla que no quería ceder. Lucía respiró lento y no contestó. Guardó la dignidad en un cajón de calma tensa y apagó el sonido. La cocina amaneció con cucharillas tímidas y televisión encendida. Nadie preguntó y todos miraron. Lucía Martín dijo: «No pasa nada», y el silencio sostuvo la frase con guantes. .io. El clip repitió el fallo con música burlona. Sergio Vidal sonreía desde el recuadro brillante. La voz interna quiso aprenderse el ritmo del ridículo. Ella apagó la pantalla antes del estribillo. El vapor del café subió como tregua pequeña. Nadie aplaudió, nadie atacó. El día siguió, pero algo decidió no quedarse más en el suelo. El pasillo del trabajo olía a desinfectante y prisa. Con tonosanera. Beatriz Roldán dijo: «No te lo tomes personal, da visitas». Lucía Martín respondió: «No es tuyo», con voz sin brillo, y el eco fue un corredor largo. Un grupo miró sin mirar. El reloj del techo marcó un compás frío. La vergüenza intentó subirse al hombro y no encontró agarre. Beatriz guardó el móvil con gesto de triunfo vacío. La jornada siguió con ruido de teclas. La puerta del ascensor se cerró como punto y aparte. La madrugada dejó el baño con una bombilla sola. El espejo devolvió una versión que pedía paciencia. Lucía Martín dijo: «Puedo», y la palabra sonó como zapato nuevo. No ajustó al principio. «Continuó». Respira lento, sostuvo la mirada y repitió sin voz. El grifo marcó un compás leve. La casa crujió como barco quieto. La voz interna escuchó el ensayo y bajó el volumen. La noche pasó la página. Cuando apagó la luz, el «no puedo» ya no mandaba en la habitación. El parque amanecía con un viento que peinaba los pinos y barría dudas viejas. Lucía Martín caminó despacio, como si cada paso midiera su pulso. Recordó tardes de cuadernos baratos y metas que no cabían en el barrio. Cerró los ojos y oyó la frase ajena subir como un humo: «No puedes». La dejó pasar. El camino de tierra crujió bajo sus tacones y la vergüenza perdió filo. Un perro ladró y alguien rió lejos, como un signo de vida. Lucía dijo: «Todavía queda algo», y el aire no la contradijo. El sol se asomó tímido entre nubes y ella alzó la barbilla como si aceptara un reto. En la mesa del salón, Lucía Martín desplegó cuadernos con esquemas apretados y fechas tachadas. El silencio pesó menos que ayer. Trazó líneas claras y recordó logros pequeños que nadie aplaudió. Sonrió sin ruido. «No empecé por aplausos», pensó. «Empecé por sentido». El lápiz corrió como si hubiera esperado esta pista. El reloj marcó un compás paciente. El móvil vibró y lo giró boca abajo. El foco volvió a la idea, que respiró hondo. Las manos ordenaron el caos en columnas que parecían abrirle una puerta. La cafetería olía a pan tostado y promesas tímidas. Iván Campos dijo: «No fue justo», y miró el borde de la taza. Lucía Martín respondió: «Buscan espectáculo, no verdad». El barista dejó 2 cafés con un golpe suave.
Afuera, la lluvia finísima hacía vibrar el cristal. Iván dudó en añadir algo y cambió de tema con torpeza honesta. «Estoy aquí», dijo al fin, sencillo. Lucía asintió, y la mesa se volvió terreno común. El ruido de platos marcó un alivio pequeño, casi secreto. Los dos bebieron con una calma nueva. El aula vacía olía a tiza y disciplina. Carmen Reyes observó en silencio antes de hablar. «La herida no te define», dijo, con voz que no pedía permiso. Lucía Martín sostuvo la mirada y notó que la espalda se le alineaba. La luz entró en franjas exactas, como reglas sobre el suelo. «Quiero aprender», dijo ella, sin dramatismo. Carmen asentó apenas. El aire se volvió claro, casi severo. Hubo un segundo sin ruido, como el instante antes de clavar un clavo. Empezaba un trabajo que no admite atajos. Al salir, el pasillo sostuvo un olor a papel viejo y decisiones nuevas caliente. Lucía Martín murmuró: «Quizá tenían razón», y notó el sabor agrio de la frase. Carmen Reyes respondió desde la puerta: «Sin dulces, solo si te rindes ahora». El golpe no fue burla, fue guía. Un alumno cruzó corriendo y el eco quebró la solemnidad. Lucía respiró y guardó esa línea como una llave útil. Las luces del techo parpadearon una vez, como si asentaran. «No me rindo», pensó, y el suelo pareció más firme. La salida dio a un aire limpio. La notificación llegó con un sonido discreto que partió la mañana en dos. Lucía Martín abrió el correo y leyó otra negativa envuelta en cortesía. «Agradecemos tu interés», decía, con filo de papel. Tragó aire y sostuvo el cuello recto. «Tomado en cuenta», murmuró, como si firmara un recibo de golpe. «Punto». La voz interna tanteó un viejo estribillo, y ella la dejó sin coro. Miró su calendario lleno de flechas y tachones, y no borró nada. «Seguimos», dijo en seco, clavando el lápiz como estaca. El cursor titiló con paciencia ajena. Afuera, una nube cortó la luz y el monitor grisáceo pareció asentir. Nadie aplaudió, pero el pulso encontró compás. «La dignidad se sienta así», pensó, ocupando su silla como si fuera un puesto ganado, y tecleó una nueva propuesta sin temblar. El patrocinador sonrió con cortesía de vidrio y dijo quizá más adelante. La puerta giratoria selló la frase con un suspiro mecánico. Lucía Martín respondió: «Entiendo», y guardó la carpeta sin bajar los hombros. El vestíbulo olía a mármol nuevo y prisa ajena. «No me cierran, se posponen», pensó, haciendo del rechazo un aplazamiento. El recepcionista evitó su mirada con elegancia. «Gracias por el tiempo», añadió, y el eco la acompañó hasta la calle. La lluvia mínima barnizó el suelo como si puliera la negativa. La voz interna buscó un atajo a la queja, y no lo encontró. Caminó recta, y el reflejo en el cristal le devolvió una línea más firme que al llegar. La demo empezó limpia y se congeló en un círculo giratorio. Un murmullo se dobló en cuchillo. Sergio Vidal, invitado casual, dijo: «Vaya déjà vu», con sonrisa que conocía el guión. Lucía Martín respiró 4 tiempos y no se disculpó. «Reinicio módulo», anunció, como quien abre una compuerta. 2 asistentes carraspearon con crueldad tímida. La pantalla dudó y volvió. «Sigue», se dijo, sujetando el timón del tono. Sergio inclinó la cabeza buscando risas y halló solo expectación. La demo cerró con datos claros, sin aplausos rápidos. «Funciona», dijo ella, sin adornos. La sala quedó sin chiste fácil, y eso bastó por hoy. En el banco del parque, el viento movió hojas como consejos viejos. Iván Campos dijo: «Podrías parar un tiempo». La frase salió con cariño torpe y buen pulso. Lucía Martín respondió: «Si paro ahora me paro por dentro». No hubo reproche, solo una línea que marcaba el mapa. Un ciclista pasó y rompió el silencio en 2 mitades manejables. Iván miró sus manos y asentó. «Estoy contigo, aunque no entienda el ritmo», dijo, y sonó suficiente. Lucía sonrió poco, pero de verdad. La amistad se midió en ese espacio donde nadie tiró de nadie, y aún así caminaron a la par. La noche puso la ciudad en modo respiración. Lenta.
Lucía Martín apoyó la frente en el cristal frío y dejó caer una frase de plomo. Tal vez no sirvo. La admitió como quien nombra una sombra para verla. No la abrazó. La dejó estar. Un taxi cruzó la calle como subrayado amarillo. Sigo, dijo después, bajito, como quien rescata una cuerda. La ventana devolvió 2 perfiles y eligió el que miraba de frente. El reloj marcó una hora que no prometía nada y ya era algo. Se apartó del vidrio con la espalda más recta que su duda y apagó la luz sin pedir permiso al miedo. La sala de reuniones estaba vacía y la mesa parecía un espejo severo. Carmen Reyes no ofreció silla ni consuelo. Dijo: ¿vas a vivir con su voz o con la tuya? La pregunta abrió una grieta limpia. Lucía Martín sostuvo el aire y no buscó excusas. Me hirió, admitió, sin dramatismo. La herida no es argumento, respondió Carmen, clavando cada palabra como un clavo. Entonces aprendo, dijo Lucía, enderezando la espalda. La mentora asintió apenas y el silencio sonó a comienzo. Carmen Reyes colocó un cuaderno en el centro y dijo: escribe tu relato interno. Lucía Martín sostuvo el bolígrafo como si pesara una deuda. No puedo, escribió, y la tinta se volvió plomo. Ahora reescribe, ordenó Carmen, sin azúcar. Lo haré, trazó Lucía, y la línea tembló solo al principio. Cada vez que dudes, respira y vuelve a esta frase, indicó la mentora. El reloj marcó una cadencia nueva. Lucía repitió la consigna en voz baja y el pecho encontró ritmo. El aula invisible de 2 personas se llenó de trabajo. Esa noche, Lucía Martín desmontó su proyecto con una honestidad quirúrgica. Detectó fallos que la crítica había señalado sin compasión. Esto no está listo, aceptó, y no se castigó. Reordenó módulos y simplificó rutas. La vergüenza cedió ante el método. Mejor claro que brillante, murmuró, tachando florituras inútiles. El cansancio dolió como un músculo en crecimiento. Funciona si resiste preguntas. Se recordó, probando cada borde. A cada ajuste, la voz interna recuperó tono propio. Al día siguiente, un borrador apareció filtrado en un hilo voraz. Ponto. Beatriz Roldán escribió: no fue para tanto, como si el fuego fuese aire. Lucía Martín miró la pantalla y eligió no responder. El ruido buscó su rabia y no la encontró. Sin oxígeno, el incendio cede, pensó, recordando a Carmen. Hubo burlas, pero menos que antes. Un aliado anónimo pidió respeto y abrió espacio. Lucía guardó copia limpia y siguió con el plan. La paciencia fue su titular del día. De pie ante la ventana abierta, Lucía Martín escuchó la ciudad respirar. Me levanto, decidió sin sonido. La frase cayó dentro y encajó. El aire nocturno trajo un equilibrio sobrio. No era triunfo, era compromiso. El miedo quedó como un perro atado a distancia justa. Lo haré, repitió, y la espalda se alineó con la idea. La noche no aplaudió, pero la dejó pasar. Al cerrar la ventana, el futuro ocupó sitio. La sala de ensayo olía a foco caliente y cinta adhesiva. Carmen Reyes, dijo, otra vez. Lucía Martín sostuvo el aire y arrancó el pitch sin temblor. La primera frase cayó firme y recta. Carmen chasqueó los dedos, marcando ritmo. Pausa, mira, respira. Indicó con economía de gestos. Lucía corrigió el énfasis y la voz se volvió columna. El sudor fue prueba, no vergüenza. Repitió la idea clave hasta hacerla músculo. La mente quiso abreviar y no la dejaron. El reloj avanzó sin drama, como un metrónomo aliado. Volvió al escritorio y desarmó el núcleo como un relojero. Sobrio. Menos rosca, más torque, murmuró, tachando adornos. El prototipo respondió con latidos exactos. Cada ajuste borró un titubeo viejo. Ahora dices lo que haces, se dijo. Y el diagrama respiró. Los datos dejaron de pedir perdón. Carmen revisó en silencio y señaló 2 bordes ásperos. Lucía los pulió sin orgullo herido. La claridad ganó sitio como luz de cocina. El conjunto quedó simple y sólido.
¿Listo para presión real? En el backstage, el pasillo olía a cables y corrientes de aire. Sergio Vidal apareció con una sonrisa de catálogo. «Suerte», dijo, como quien pone una mano en el hombro y empuja un tumba. Lucía Martín respondió: «No la necesito», sin alzar la voz, tonto. El silencio entre ambos midió la distancia real, tonto. Sergio buscó un espejo donde verse grande y no lo halló. Ella pasó sin ceder el eje. El foco lejano hizo vibrar el polvo. La puerta del escenario se abrió como un compás nuevo. El escenario esperó en silencio, y el público también tontón. Lucía Martín ocupó el centro con pies anclados y mirada limpia. La primera diapositiva pareció nítida, sin ruidos. «Hoy vengo a demostrar valor útil», dijo, y el tono sostuvo la sala. Explicó el problema en 3 líneas respirables. Mostró el método como camino sin atajos. La demo obedeció sin tartamudeos. Hubo preguntas serias y respuestas precisas. Nadie necesitó adornos. La tensión se afinó en concentración. El cierre llegó sin trompetas. «Lo haré», dijo Lucía Martín, y la frase ocupó su sitio sin pedir permiso. El auditorio tardó un segundo en respirar y luego estalló. No era caridad, era respeto. La voz interna cayó para escuchar. Un par de críticos dejaron de teclear y miraron. Carmen Reyes no sonrió mucho, pero sus ojos aplaudieron. Lucía sostuvo la ovación como se sostiene un timón. No prometió milagros. Confirmó una dirección. El correo llegó sin fanfarria, con asunto discreto y cuerpo medido. Lucía Martín lo abrió y leyó un sí claro como vidrio limpio. No prometía todo, pero abría una puerta ancha. «Gracias por su rigor», decía, y la palabra rigor se quedó brillando. Respiró hondo y dejó que la noticia se asentara sin ruido. No saltó, no gritó, no buscó cámaras. «Esto es por método», pensó, acariciando la mesa como quien firma madera. La voz interna, que antes dictaba sentencias, ahora sugería calma. El reloj siguió marcando, pero el tiempo cambió de peso. Escribió una respuesta breve, precisa y respetuosa, y guardó el archivo con pulso firme. En la cafetería de siempre, el rumor de tazas sonó a casa compartida. «Iván Campos», dijo, «sabía que podías», y la frase cayó sin adornos. Lucía Martín respondió: «Yo lo sé hoy», con una honestidad limpia. El barista reconoció el gesto y dejó 2 cortados con precisión de rito. No hablaron del video ni del emoji malicioso. Hablaron del plan, de los próximos pasos y de cuánta paciencia lleva lo real. Iván asumió tareas pequeñas con rigor humilde. Lucía agradeció sin discurso y con mirada franca. El ruido de platos se volvió música exacta. En la mesa, la alianza dejó de ser promesa y se convirtió en trabajo. Beatriz Roldán se vio doble en el vidrio de un escaparate y no encontró la risa. El hilo donde brilló su burla ya no ardía, solo olía a humo frío. Miró el móvil y lo guardó sin publicar nada. Solo era broma, susurró para adentro, y la excusa sonó hueca. Vio pasar a alguien con prisa real, con ojeras de proyecto y manos ocupadas. Pensó en lo fácil que había sido empujar desde la grada. No pidió perdón en público, pero empezó por quitar gasolina. La ciudad encendió las luces y le mostró un tono menos crudo. Caminó sin cámara, solo con el peso nuevo de entender. A veces cambiar es callar donde antes se gritaba. En el banco bajo los plátanos, Carmen Reyes dijo: «Ya no necesitas mi voz». No sonó desdén, sonó diploma. Lucía Martín respondió: «La hice mía», y las hojas marcaron compás. Hablaron de mantener el rigor cuando llegue el ruido, de no confundir foco con fama, de cuidar el cuerpo para sostener la mente. Carmen señaló una rutina mínima que no falla: leer, escribir, entrenar, callar. Lucía tomó nota con letra firme, sin prisa de aprobar. «Seguiremos en lo esencial», dijo la mentora, y se levantó con serenidad. No hubo abrazo, hubo acuerdo. La tarde se volvió de un dorado limpio. Esa noche, la ventana devolvió una ciudad menos ruidosa,
Lucía Martín apoyó las manos en el alféizar y contó los pasos que quedaban, no los que faltaron. No era la misma que entró en aquel escenario roto. La vergüenza ya no mandaba presupuesto emocional. El respeto ganado pesaba lo justo, sin espuma. Pensó en quien fue testigo y en quien fue borde. Pensó en la frase que ahora vive en la boca como ancla. Lo haré. Dejó el móvil lejos y eligió silencio útil. La luz de la calle dibujó un mapa nuevo en la pared. Cerró los ojos un segundo y el pulso respondió con alineación sobria y tanta. El amanecer entró tibio y la duda llegó puntual como una factura sin sorpresa. Lucía Martín la escuchó de frente, sin huir ni decorarla. Hoy quizá no puedas, susurró la vieja voz buscando escenario. Ella respondió en silencio, con un gesto que ya sabía el camino. Ponte punta son para 12 que bupeal, John con muro. Preparó café sin prisa y ordenó la mesa como quien afila un oficio. Recordó el método, no el aplauso, y el pecho tomó medida. Hoy también, pensó, y el pensamiento calzó como un zapato curtido. La ciudad inició su ruido y no compitió con su foco. La duda entendió que tendría silla, pero no micrófono. Empezó el día con la dignidad de una puerta que sabe cerrarse al viento. En una sala pequeña, el semicírculo de sillas esperaba historias por estrenar. Lucía Martín dijo: nadie presta una voz, se entrena cada día. Un murmullo tímido buscó sitio entre cuadernos y miradas. Nuria preguntó con miedo breve, y Lucía respondió con método. No con milagros. Respira, escribe, prueba, reescribe. Marcó, como quien entrega una llave probada. El reloj no apuró. La atención sostuvo la curva del aprendizaje. Un ejemplo falló y sirvió para entender mejor el borde. Lo harás, dijo Lucía, y no sonó consigna, sonó práctica. Al final, el grupo salió con un mapa corto y una voluntad larga. El auditorio vacío respiraba polvo limpio y promesas pasadas. Lucía Martín caminó el escenario como quien repasa un mapa ya vivido. Colocó la mano sobre el atril y agradeció en silencio la batalla. No había focos de aplauso, solo luz de trabajo y filas quietas. Aquí me rompí, pensó, y la frase no dolió, enseñó. Escuchó su propia cadencia llenando el recinto sin esfuerzo. La vergüenza no encontró asiento, y la calma ocupó primera fila. Dejó caer una sonrisa pequeña que no pedía testigos. Bajó por la escalera lateral con el pulso parejo y un cierre sin ruido. En el pasillo neutro, Sergio Vidal apareció sin escolta ni sonrisa afilada. Hubo un segundo de inventario mudo entre ambos. No se dijeron nada, y fue suficiente. Lucía Martín no buscó victoria, solo sostuvo su eje con economía. Sergio bajó la mirada como quien entiende tardío el peso de un gesto. La pared devolvió un eco breve, sin drama. La antigua escena de poder quedó chata, sin altura. Lucía siguió su camino sin cambiar el paso. El silencio firmó un acuerdo que no necesitó tinta. La puerta batiente dejó pasar una ráfaga de calle en calma. Lucía Martín cruzó el umbral con paso sin prisa y cabeza arriba. Pensó en todas las veces que creyó que no llegaría a este borde. Recordó la frase que pretendió encerrarla y cómo aprendió a no oírla. El día tenía un brillo funcional, sin fuegos artificiales. Le dijeron que nunca lo lograría, pensó, con una sonrisa que no pedía permiso. Desde entonces decidió no escuchar ese coro. El mundo sonó un tono más bajo y más verdadero. Siguió andando hacia lo que ya había empezado a construir.